hablando de labradores y viñadores. Este es el tema que tenemos para esta semana. El objetivo que tenemos propuesto, diferenciar la respuesta que le damos al Señor cuando le reconocemos su señorío, de la que le dan los hombres cuando se enseñorean. ¿Cuál que Jesús es mi Señor? Él es mi siervo. Jesús, sáname, provéeme, ayuda a mi hijo, consígueme, apúrese a ver. Lo tienen como siervo. Pero cuando lo reconocemos como Señor, no estamos pidiendo cosas, sino esperando que nos mande. Y nos deleitamos cuando nos llama. Qué triste es cuando no lo llaman a uno a hacer nada. A usted lo contratan en una empresa y llaman a todo el mundo y le dan cargos, responsabilidades. Usted haga esto, presente esa factura, haga esa cotización, termine ese contrato, haga ese envío, y usted ahí mirando que a todos les ponen. Yo creo que aunque le paguen, usted se siente mal, ¿no? Si no se siente mal, está grave. Porque el Señor lo que dice es que la ganancia deshonesta es abominable para Él. Y ganancia deshonesta es que no hago nada y me pagan. No, tenemos que acostumbrarnos. Y tenemos como texto lema para esta semana: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Bien. Lo que nos cuenta en el escenario en donde se desarrolla ese diálogo con los hombres importantes de su momento, nos dice en Lucas capítulo 20, a partir del verso 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Mire quiénes llegaron: los principales sacerdotes, los saduceos, los jefes de saduceos. Llegaron los escribas, es decir, los que tenían el trabajo de copiar la palabra y dársela al pueblo, intérpretes de la ley. Y además de eso, los ancianos, el Sanedrín, ese grupo de ancianos veteranos que ayudaban a hacer los juicios, que inclusive decidían sentencias de muerte para las personas israelitas. Era el Tribunal Supremo. Y vinieron ellos a Jesús, que en el templo anunciaba el evangelio. ¿A qué vinieron? Señor, explíquenos bien, por favor, aclárenos, tenemos unas dudas. Llegaron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo así que sanas enfermos, que das vista a los ciegos? ¿Con qué autoridad? A ver, ¿quién lo mandó? ¿Los sacerdotes? ¿El Sanedrín? ¿O los escribas? Aquí no incluyeron a los fariseos, porque supuestamente para ellos Jesús era un rabino, era un maestro. El pueblo lo tenía como tal. Pero estos que son la casta gobernante, la casta sacerdotal, los que tienen el reconocimiento, entonces dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te mandó? No sea metiche. Es un reproche. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Qué pasaba si Jesús hubiera dicho: pues lo que pasa es que el Dios eterno, que soy yo, me mandó a predicar y a hacer las cosas? ¡Uy, blasfemo! Y decía: no, es que se me ocurrió. ¿Se dan cuenta? Es un charlatán. Era una pregunta muy difícil. Y entonces el Señor, que es misericordioso y que es la sabiduría, el Señor Jesús dice: Cristo, sabiduría de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: os haré también yo una pregunta. Entonces no les respondió lo que querían preguntar, sino que les dijo: miren lo que ustedes están tratando de hacer. Os haré yo también una pregunta, respondedme. Ellos le dijeron: dinos. Aquí le dice: respóndanme. Me parece tan especial la respuesta del Señor, porque no se achicopaló como decimos nosotros, no se amedrentó, sino que se paró firme y le dijo: bueno, ¿quieren que yo les responda? Respóndame ustedes primero. ¿Sí? Respondedme. El bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista,
¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le oíste, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que del cielo o de los hombres? No podemos decir. Entonces finalmente le dijeron que no sabían de dónde fuese. No sabemos. Ustedes los duros, los que saben de sacerdocio, que saben de la Torá, de la ley, que manejan la parte civil de la ley y la aplican a todos, no saben. Entonces le dijo el Señor, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes no me quieren decir, yo tampoco les quiero decir. Y mire Dios cómo es de bueno, nos deja una enseñanza bonita para que nosotros cuando nos vemos expuestos a tener que dar respuesta de nuestra convicción, podemos usar la sabiduría. Hay personas que hacen preguntas tratando como de ofender, tratando de ponernos en entredicho. Pero la iglesia de ustedes, una vez en el seminario en Bucaramanga, ha invitado a una conferencia con los seminaristas para hablar de qué era la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y entonces el profesor de análisis de religiones de ellos, después de que estábamos charlando y contándoles cómo eran nuestros artículos de fe, que creíamos, todo, bueno, evangelizándolos. Dijo, bueno, ¿ustedes en dónde estaban ustedes? Porque ustedes, dijo, ustedes son como sabelianos, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes? Y me refirió a una época de la historia donde la Iglesia Católica era la dura, ¿no? Entonces yo que tuve que decirle, pues, nos estábamos escondiendo, porque no nos dejaban predicar, porque entonces ya pues sí, es una época de la historia que se quedó con ganas como de que armáramos una pelea, pero yo le dije, no, nos estábamos escondiendo. Nos tocó reducirnos a los escondites porque no nos dejaban hablar públicamente de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos muestra que no tenemos por qué entrar a pelear, que presentemos defensa de nuestra fe con mansedumbre. Y aquí Él lo mostró, no se puso a pelear. Igualado les voy a demostrar que soy Dios y fuego del cielo, porque lo había hecho en el desierto. Y murieron en un solo día 23,000. Y cada vez era así, pero esta vez no hizo un juicio, sino que le dijo, bueno, respóndanme ustedes, ¿ese bautismo era del cielo? Es decir, ¿Dios mandó a Juan o fue una ocurrencia de él? No podemos decir ni lo uno ni lo otro. No sabemos, yo tampoco les voy a decir. Le dijo, yo tampoco sé. No dijo eso. Note que la respuesta no fue, yo tampoco sé de dónde tengo la autoridad. Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero Él tenía toda la autoridad porque Él era Dios manifestado en carne. Gracias a Dios por esos 8 amenes. Él es Dios, pero allá estaba manifestado en carne. Hoy está aquí con nosotros en espíritu. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y nos invita a nosotros a ser parte de Él, de la vid, y dejar que Dios trabaje en nosotros y nos haga producir. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. ¿En qué consiste el trabajo de un labrador? Hablando de la vid. Lo primero es el proceso de la siembra. Para sembrar, una cosa es sembrar y otra cosa plantar. Cuando se siembra el trigo, por ejemplo, lo que hace el sembrador es llevar en una bolsa, en un zurrón, llevar trigo y va por el campo botando trigo para un lado y botando trigo para el otro, y después pasan el arado para que se revuelque la tierra y los granos de trigo queden tapados y comience a producir.
Y entonces, si quedó junto al camino, las aves pueden comérselo. Si quedó en pedregales, crece muy rápido, pero no tiene raíz y se seca. Bueno, ya conocemos la parábola del trigo, ¿cierto? Pero con la vid no era así. No es sembrar de esa manera, coger la semilla y bótela por ahí, no. Lo primero que tienen que hacer es el proceso para hacer germinar las semillas de la uva. Desde luego, hoy hay mucha más tecnología que en esa época, pero sí nos habla en la Biblia, sí encontramos que en invierno preparaban la siembra y que era en la primavera cuando sembraban. ¿Por qué en invierno? Hoy lo que han encontrado es que para que esas semillas puedan germinar, hay que conseguir un poco de agua destilada y remoja las semillas en ella hasta 24 horas. Estoy leyendo lo que dice www.ecologiaverde.com. No me lo estoy inventando, toca buscar en donde los expertos muestran el fruto de su investigación. Entonces, remojar la semilla. Es importante que antes de eso las hayas lavado a conciencia para retirar cualquier resto de materia orgánica de ellas. ¿Y qué tiene que hacer? 2 meses, mantenerlas en un material en donde puedan germinar y mantenerlas entre 1 y 3 grados centígrados. Por eso cogen el invierno. Y apenas están preparando la semilla. Después de eso, plantarlas en macetas y mantenerlas a 20 grados centígrados. De 1 a 3, ahora pasa a 20, primavera. Y más o menos allí tienen que mantenerse de 2 a 8 semanas. Entonces ya han crecido. Y para plantar la vid, cuando tenga de 8 a 10 centímetros, eso que estaba por ejemplo, en un cartón de huevos con algo de sustrato, y ahí ponen las pepitas y la mantienen con una humedad y a esa temperatura, pero cuando ya lo ponen en una matera, cuando tenga de 8 a 10 centímetros, pasarlas a una maceta mayor, una más grande. Solo cuando alcance 30 centímetros de altura y tenga al menos 5 hojas, sacarlas a su ubicación definitiva. Entonces no es como el trigo, sino prepare la semilla, germínela, y cuando sea una plántula, pásela a una maceta más grande, y cuando sea una matica de 30 centímetros y que tenga por lo menos 5 hojas para que pueda hacer el trabajo de fotosíntesis, entonces ahora sí póngala en el terreno donde va a quedar. Y cuando uno mira esos viñedos tan alineados, tiene que ser un trabajo que aprovechan el terreno y no es que cayó donde cayó. Entonces, sacarlas para la ubicación definitiva. Entonces ya germinó, ya está listo. Entonces ahora vienen los cuidados que hay que tenerle, el cultivo. Cuidado de la planta, de 7 a 8 horas de luz. Hay que darle de 7 a 8 horas de luz al día, con una luz que incida directamente. Y recomiendan que en el lugar donde la ponga, que la incidencia de la luz sea mayor. No es una planta veranera, no es de sombra, es de poner a la luz, donde hay harto calor, y que el sol le dé por 7 u 8 horas diarias. Y entonces el que está trabajando, recortando, haciendo, ¿cómo hace para estar a la sombrita? ¿Y qué le va a pasar a él? Que la melanina reacciona en su cuerpo y comienza a ponerse oscurita la piel. Por eso la esposa del Cordero dice, no repares en que soy morena porque el sol me miró. Es decir, yo no he estado de vaga, yo no he estado debajo de una parra mirando ahí cómo trabajan todos, no. Yo estaba ahí cuidando las viñas, no la mía, pero estuve ahí trabajando. Qué bueno, hermano, que sí, usted sea un buen empleado en su empresa, un buen estudiante en su institución educativa, pero que antes que nada usted sea un buen cristiano. Esos 15 amenes sonaron mejor. Claro, tenemos un llamamiento para ser los primeros, los mejores resultados en los exámenes. ¿Por qué? Porque es que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Así comamos solamente legumbres y agua,
Pero Dios se encarga de que estemos como Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ¿no? Que fueron hallados 10 veces mejores. Eso quiere decir que el crecimiento que Dios da es como logarítmico. Es decir, que pasó una experiencia con Dios y dice, no, pero ¿qué le pasó a este? Es que fue una transformación de la noche a la mañana. Ayer era un borrachín y mírelo, ya no toma. Le pegaba a la esposa y ya no le pega. Ella le ponía los cuernos al esposo y ya no. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que el Señor da un crecimiento que eso se nota. Hay una transformación. Entonces, qué bueno que el Señor trabaje con nosotros y que nos siga ayudando. Dentro de eso del cultivo, entonces darle buena luz. Además, que el suelo tenga un buen drenaje, ya que esta planta no se lleva bien con los excesos de humedad. Si tiene mucha humedad, no va a haber producción. Si notan ustedes que el terreno se ve como árido, pero debe tener, vieron ustedes, canales para que el agua que sobre ruede y se vaya y drene el piso para que no se pudra la raíz. Así como la sandía se da en unos terrenos que dicen, no, ¿de dónde saca tanta agua? En cambio el arroz que se da en un terreno pantanoso, los cultivos de arroz están tapados de agua. Y usted lo prepara y el arroz es seco. Y la sandía se da en terrenos de poca agua y pártala y verán cómo se le riega por las manos porque es que tiene mucha agua. ¿De dónde la sacó? Bueno, la uva tiene eso, con poquita agua y con harta luz. A nosotros nos gusta que nos den harta palabra, pero que el Señor no nos ilumine. No, necesitamos la palabra que venga, pero que Dios, Él es el sol de justicia. Pero es que eso lo quema a uno y le evapora el poquito de agua. No se preocupe, que Dios sabe dar la palabra como debe ser. Qué bueno es el Señor que nos está cuidando día a día. 7, 8 horas de luz solar al día. El suelo debe estar bien drenado. Algo más, después del primer abonado, es decir, de darle abono a la planta, se debe repetir una vez al año. Hay que seguir abonando. Todo eso es parte del cultivo. Y si usted mira, hermano, Dios nos ha tenido mucho cuidado. Y en el suelo en donde nosotros echamos raíces, Él puso los nutrientes. Se ve infértil, pero Dios se encarga de que ahí estén los minerales que necesitamos para crecer. ¿Qué más hay que hacer con la plantita? Prepárele apoyo en los primeros años de la planta y guíela después por las partes en las que prefiera que crezca. Del mismo modo, aplica una poda de formación adecuada. Entonces, como es una enredadera, es una trepadora, ¿qué tiene que hacer? Ponerle unos tutores, miren ahí en la gráfica, unos postes y unos cables y que se vaya enredando hasta que llegue ahí y póngale otros y que siga creciendo hasta donde usted quiere. Y para que no se vaya en vano, córtele y pódela y arréglela, no, por allá no, deje aquí un pulgar y corte y organice y todo para que ella vaya echando el follaje y que dé el fruto. No que se vaya en ramas, sino que de verdad crezca para llevar fruto. Por eso hay que limpiar los pámpanos que tienen fruto y hay que cortar los que no. Y mi Padre es el labrador, dijo el Señor Jesús. Es decir, no es Él como Cordero, sino Él como Dios el que tiene el control y el que nos ayuda. Y encontraba luego que viene el proceso de la cosecha. ¿Qué ocurre si esas uvas que están ahí se ven tan bonitas, no se recogen a tiempo? Se pierde. Todo ese esfuerzo desde los granitos metidos en una bolsa plástica y mantenidos a 1 grado, entre 1 y 3 grados, temperatura por debajo de lo mínimo del agua líquida. Y dicen, no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora tanto sol? ¿Y por qué ahora enredarlas? Y todo? Para que se pierdan las uvas. ¿Y cómo se cogen las uvas? Agarre el manojo, meta la hoz y corte como con el trigo. No. Toca ir a coger el racimo con cuidado y córtelo.
y transpórtelo y póngalo allá en la canasta. Ya después, cuando estuvo bien cosechado, depende, ¿para qué la quiere? ¿Para exportarla y que sirva como uva, como fruta, o para llevarla al lagar? Y si es para llevarla al lagar, pues vuélquela, échela ahí, que ahora toca es macerarla. En la última Santa Cena, cuando se estaba haciendo la decoración, alguien dijo, ¡ay, lavemos esas uvas! Y un hermano que sabe un poquito más que los que estábamos ahí, sobre cuestión de uvas, dijo, no, es que los que saben de uvas dicen que ese polvito que tiene la uvita por ahí, eso deja ver que no ha sido manipulada y eso la conserva más que si la lavamos. Ya, entonces dejémosla así para que se note que no ha sido manipulada. Y uno piensa que no, toca lavarla e ilustrarla. No, se porta mejor la producción del vino y todo si permitimos que la uva tenga su recubrimiento como Dios lo puso. Ahora dice la palabra en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versos 1 al 9, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Disensión es diferente manera de sentir. Qué pena, yo disiento de usted, no estoy de acuerdo. Sí, hay disensiones y es normal, es necesario. Pero cuando la disensión nos separa, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No debemos andar como hombres, debemos andar como hijos de Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Es que Pablo no sabía tanta escritura como Apolos. Apolos era poderoso en las escrituras y era muy bueno predicando. Pablo era muy pan, vino y duro con él. Claro, también sabía y Dios lo usaba, pero Apolos, es que ese hombre sí sabía. Yo soy de Apolos y el otro, yo soy de Cefas, de Pedro. Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si usted plantó la vid y nadie la regó, ¿qué le va a pasar? No va a producir. Y si usted quiere regar donde no han plantado, no hicieron todo el proceso de germinar y ponerla a los 30 con 5 hojas y póngala y enrela y todo, ¿usted qué riega? Pues nada, entonces yo vine a regar. No, el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces mi Padre es el labrador, quien se encarga de que germine, que se pueda sembrar, que se pueda trasplantar o plantar. Yo planté, puse la plántula ahí. No fue, yo no lo germiné, yo planté, dice Pablo. Y entonces, ¿quién hizo germinar? Eso lo hace el Señor allá en el corazón de las personas. Pero a nosotros nos toca decir, esta plantita ya está como para ponerla en clase de bautismo. Y le echamos agüita y sol, y que tenga experiencias con Dios. Y no es ayudarla a crecer artificialmente, sino ayudarla para que se pueda desarrollar a la medida en la que Dios le puede dar el sol y le puede dar la lluvia. Bendito el nombre del Señor. Aquí tenemos que en ese contexto en el que le estaban diciendo al Señor, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces el Señor, después de decirles, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad. Entonces comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Quedaron aquí con la boquita cerrada. ¿Quiénes eran? Ayúdenme a recordar. Los saduceos, muy bien. Los escribas y los ancianos, el Sanedrín. Entonces les acaba de decir, no les voy a decir con qué autoridad. Yo sé, pero no les voy a decir. Ustedes de verdad no saben. O se hacen los que no saben. Porque si dicen, entonces, y si dicen, también. Entonces prefieren mantenerse en silencio, yo no les quiero decir. Comenzó luego a decir
al pueblo esta parábola. Ellos aquí oyendo y él hablándole al pueblo. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Entonces un hombre padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mire todo lo que hizo por la viña. ¿Qué le entregó a los labradores? Ya estaba plantada, ya le había hecho el vallado, ya había cavado en ella un lagar donde macerar las uvas para hacer el vino. Edificó una torre. ¿Recuerdan que había que estar vigilando en la viña? Y la arrendó a unos labradores. Bueno, tome, terminen de cuidar, ya no es sino que comience a producir. Y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Es decir, llegó el momento, en el campo trabajan de esa forma. Una persona pone el terreno, el otro pone todo el trabajo, la cuida, la papa, lo que sembraron, zanahoria, y cuando sale reparten proporcionalmente de acuerdo con lo que pactaron al comienzo. Entonces dijo, bueno, ya comenzó la producción, mándeme mi parte. Y mandó a un criado. Mandó a un siervo, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Dice luego la Escritura, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Siervo número 1 salió golpeado y no le dieron nada. Mire, me colaboraron, mire, me golpearon, me moretearon. ¿Qué te aquí metiche? Bueno, ¿alguna vez a usted lo han maltratado así? ¿Por tratar de ir a evangelizar a alguien? ¿Qué hizo entonces? Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos al segundo siervo, a este también golpeado y afrentado. Ya no solamente golpeado, sino ahora lo afrentaron. Le enviaron con las manos vacías. ¿De quién era la viña? ¿De los labradores o del señor de la viña? Y era justo que le dieran lo que le correspondía. Pero van dos siervos, al primero lo golpearon, al otro lo golpearon y lo afrentaron. Y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también, golpeado y enfrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Al otro, aquí en la viña, les dieron su golpiza y eso, y váyase. Sin vergüenza, que no sea metiche, no, bueno, lo afrentaron y lo enviaron. Pero al tercero lo echaron fuera herido. No nos describe cómo lo hirieron, pero lo echaron fuera herido. Entonces dice la palabra, el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Ay, viene el hijo del dueño. ¿De quién sabe qué le dijeron al siervo? ¿Metiste que viene aquí a pedir? Esto no es suyo, ¿cómo se le ocurre? Pero dice, voy a mandar a mi hijo amado. Y cuando lo vean van a sentir respeto, y ahí sí me mandarán. Mas los labradores, dice la palabra, al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Matémoslo y nos quedamos con la viña. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña a esos labradores malvados? Vendrá. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Le echaron fuera y lo mataron. Entonces Jesús les pregunta al pueblo con quienes está hablando, los otros están oyendo, ¿qué pues les hará el señor de la viña
vendrá y destruirá a estos labradores y algo más, y dará su viña a otros. No, lo saca y se pone a trabajar él. No, le da a otros labradores. ¿Qué estarían sintiendo los saduceos? ¿Qué más eran? Escribas y ancianos, oyendo contar esa parábola. Vino Isaías, no le fue bien. A Jeremías a un pozo sufrió. Al otro a todos los que nos han mandado les hemos dado duro. Y dice que va a mandar al hijo y que no van a tener respeto, sino que lo mataron. Está mostrando que estaban en un lío tremendo, ¿no? ¿Qué va a hacer el Señor de la viña? Entonces vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Total que cuando dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Terminaron fue matándolo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios que nos quedó campito para eso en esos otros labradores. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, volvió ahora sí a decirles al grupo de presión: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes no quieren edificar como Dios quiere que edifiquen y desechan esta piedra. A Pedro le ha dicho que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes la han desechado y son supuestamente los edificadores. Ustedes son los sacerdotes, ustedes son los ancianos, ustedes son los que interpretan la ley y me sacan de lugar. Pero esa piedra viene a ser cabeza del ángulo, es decir, la piedra que sostiene toda la estructura. Todo el que cayere sobre ella, aquella piedra, será quebrantado. Estréllense conmigo y se van a sentir quebrantados. Y todos los que vinieron a cuestionarlo y a preguntarle: maestro, una mujer tuvo 7 maridos lícitamente. Salían: el que se estrelle con esa piedra será quebrantado, le dijo el Señor. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, no más sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Qué va a pasar con la gente que finalmente no quiso recibir el Evangelio? No quisieron recibir la ley que Dios dio a través de Israel. Y viene el Señor y explica la ley, la muestra como es, no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Logra la salvación y ahora nos manda a predicar el Evangelio. ¿Vamos a ser labradores como ellos o vamos a hacer casito? Y cuando venga a buscar el fruto, ¿encontrará? Vamos a decirle: olvídese, esto es para aprovecharnos nosotros. El que se estrelle con esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Con razón dijeron: Dios nos libre, ¿no? Y para concluir esta noche, aquí tenemos una vid en una condición menos tecnificada, más silvestre. Es decir, no es un viñedo tan grande como el que estábamos viendo. Y no importa si son 4 o 5 vides, es una viña. ¿Sí? Y entonces en Mateo 21, de los versos 28 al 32, dice la palabra de Dios: un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, a cada uno le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, el primero que dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. De entrada, ¿qué dijo? No, a mí no me gusta ese evangelio, yo no quiero eso. Pero bueno, eso es como bonito, y fue. El segundo, cuando le dijo lo mismo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él: sí, Señor, voy. Y no fue.
Le pregunta el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, pues, el primero. ¿Por qué? Dijo no, pero lo hizo. Hizo lo que el papá le dijo, vaya a trabajar a la viña. No sé a qué era, si a deshiervar, si era a regar, si era a podar, pero ve a trabajar a la viña en el proceso que lleva. Y él dijo, ay, eso es mucho sol, es que eso es a campo abierto y, ay, no. Si fuera un cafetal debajo de árboles, de matas de plátano, que hay sombrita, pues es distinto. Pero hay al rayo del sol y con esa temperatura que necesita la uva para poderse desarrollar. Ay, no, yo mejor no voy, aunque había dicho que sí. Y el otro, no, qué pena con mi papá, pobrecito el viejo. No, yo voy ahí. Y fue. Y ellos dijeron, pues el primero hizo la voluntad de su padre. Y entonces les dice el Señor a esos mismos hombres reconocidos por el pueblo, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Bueno, primero le dijo esto que suena tan fuerte. Jesús les dijo, cuando dijeron el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Usted sabe qué es decirle a ese grupo tan selecto que los publicanos, los cobradores de impuestos vendidos al imperio romano, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios cuando se supone que somos los duros, los que manejamos el asunto, tenemos la sartén por el mango. Dice, olvídense. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan. Recuerda que no me querían decir con qué, de dónde sacó Juan ese bautismo, si era del cielo o de los hombres. Vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Viendo, oiga, pero esta mujer, que nosotros la conocimos como era, y ahora mírela en casa de Simón el fariseo, besándole los pies, enjugándolos con lavándolos con sus lágrimas y secándolos, enjugándolos con sus cabellos. Y era una mujer que antes se cuidaba mucho porque era una mujer que tenía una vida licenciosa. Y ahora no, ahora lo ama profundamente y vive en una santidad que no quiere nada con el pecado. ¿Cómo es que ustedes no se arrepienten y quieren mirar que si pudo con esa, puede conmigo? Usted está peor que una de ellas. Porque a veces es fácil mirar por qué no se acercan otros al Señor. Y dice, Señor, ustedes vieron eso y no se arrepintieron para creerle. Menospreciaron la oportunidad que Juan les dio. Está bien que Herodes lo mandó decapitar, pero ustedes ¿por qué lo dejaron encarcelar? ¿Por qué permitieron eso? No fueron capaces de creer. Bueno, reflexionemos un poquito y nos vamos. Yo me estoy preguntando, ¿yo en qué estado estoy? ¿Soy semilla? ¿Soy plántula? ¿Ya casi me pasan de la matera al terreno? ¿O ya soy una vid? ¿Se acuerda que a la semilla había que esconderla y ponerla a una temperatura baja? Y a la vid, ¿qué hay que hacerle? 7, 8 horas de sol fuerte. Bueno, ¿a usted qué le gusta? La sombra, la temperatura bajita, que no lo molesten mucho, que lo destapen para que lo revisen si tiene hongo o no, y que le hayan quitado toda la parte orgánica para evitar justamente eso, y que lo humedezcan, después lo sequen, lo pongan a esa temperatura para que se vaya listando y lo siembren en una materia chiquita, adentro en la casa, sin mucho sol. Y después ya esa plantulita póngale en una materia más grande. Cuando ya está más grandecita, entonces ahora sí al terreno. Y que chupe sol. ¿Usted en qué va? Yo en qué voy. Que me tengan consideración o que nos ponga el Señor donde hay que trabajar. Donde el sol da duro. De verdad que yo quiero decirle al Señor, gracias por los oportunos cuidados. Si era necesario cortar algo para no crecer por donde no era, mejor que lo corte, ¿cierto? Es decir, Señor, no me vas a cortar nada, déjame como una vid silvestre,
voy a dar uvas silvestres, pero él sabe dónde tiene que cortar, no le va a hacer daño. Déjele al Señor hacer el trabajo. Me pregunto, ¿fallaremos como los primeros labradores? Que cuando Él venga a decir, ¿hay fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habremos hecho nuestro trabajo para que la gente espere su venida? ¿O hasta la iglesia se desenfocó y ya ni lo espera? Pero el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Fallaremos como los primeros labradores? ¿O con esa experiencia vamos a cambiar? Sí, Señor, ¿cómo es que yo no soy productivo? ¿Cómo es que no le hablo de tu evangelio a nadie? No siembro tu palabra, no pongo la luz, no explico porque me da pena que me sean a dar cuenta. Prendo la luz, me salgo a la luz y se dan cuenta que yo no estoy viviendo tan bien. O me voy a poner en esa condición de amarlos como tú, permanecer en ese amor para poderles predicar tu salvación que no tiene precio. Para el hombre no cuesta, pero a ti te costó la vida, darnos la vida. ¿Recuerdan ese coro, ese himno que dice en uno de sus versos? El que quiera trabajar hallará también lugar. ¿Dónde? En la viña del Señor, trabajar y orar. En la viña del Señor. No nos metamos en otra viña, esa es la nuestra. Vamos a cuidar lo que Él puso en nosotros y procurar que su palabra llegue a otros. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero hacer lo que Él quiere que haga. Mándeme el fruto. Sí, Señor, aquí está el fruto. No, que se espere que esto, no. Quiero hacer la voluntad del Señor. Te voy a podar. Sí, Señor. Te voy a quitar el exceso de agua. Ay, pero agüita, Señor. No está haciendo mucho sol, Señor. Lo necesitas para poder crecer. Tienes que ser una uva muy productiva, muy llena de nutrientes. Tiene una responsabilidad de prevenir muchas enfermedades en las personas. Por eso cuando los árboles vinieron a decirle a la vid, reina sobre nosotros, voy a dejar yo el vino y el mosto y de servir a Dios para reinar sobre ustedes. Olvídense, no. En cambio la higuera sí dijo, sí, vengan a mi sombra. Un chamizo diciendo, métanse cedros del Líbano bajo mi sombra. Pero así es el hombre que no conoce verdaderamente al Señor. Yo estaba pensando en este himno que el Señor le regaló al hermano Akerles Ascanio, a solas con Dios. Cierto que es una bendición que ese labrador, nuestro Padre Celestial, nos atiende individualmente a solas. Todos, miren lo que le voy a cortar a Jorge. Ay, qué vergüenza, Señor, no hables de eso así. Pero él viene calladito y dice, oye, deja esto. Y la palabra llega y me impacta por allá y digo, Señor, eso es conmigo. Sí, es un devocional de las 5 de la mañana. De mañana verás mi voz, pero lo que está diciendo el hermanito, él no es un super predicador reconocido, pero tú estás hablando, Señor. Qué bueno estar a solas con él. Y si vemos que viene con las tijeras para podar, ¿qué debemos hacer? Ay, no, pase derecho, a mí no. O no, Señor, comienza conmigo. Muéstrame qué es lo que hay que sacar de mi vida. A solas con Dios se solucionan los problemas. Hay salud, hay bienestar. Y es necesario tener momentos a solas con Dios. Y un texto para recordar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No es que no tenga negocios, pero no se enreda. Cuando un negocio nos impide vivir para Dios, la cosa está mal. Hermano, es que es la única forma. Si no le pongo el cuchillo al peso, la carne pues no da tanta plata. Toca robar de 2 onzas en cada libra. Aquí pone, no, la pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es que tengo que cuidar, tengo que ir a mirar los bueyes, a mirar el terreno. No, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dios como que dice, así le den en el podio el primer puesto,
Después cuando sale la prueba de doping, fuera título, y qué vergüenza. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Yo quisiera, hermano, invitarlo para que esta noche pensemos, ¿queremos ser parte del Señor como vid? Porque Él es la vid. ¿Y queremos ser parte de Él como labrador? Porque Él es el labrador. Hay momentos en que necesitamos que actúe en nosotros y hay veces en que nos lleva como tijeras, como hacha, como lo que necesite para poder abrir el hueco, una barra, meta ese palo, tiemple una cuerda para que las vides tengan en dónde enredarse, cómo crecer y cómo sostenerse. Mientras se engruesan las cepas y ya se puede sostener solita. Pero cuando era una trepadora hay que conducirla para que alcance a transformar en año esa constitución de su tronco. Me pareció tan bonito que dice la palabra, pues en el consejo de esa página que les comentaba, que deben pasar mínimo 3 años para coger las primeras uvas. Cuidarla 3 años para ver la primera cosecha. Gracias a Dios que el Señor nos ha dado la oportunidad de servir con menos tiempo. Porque en Él, el tiempo es de Él. Podemos llevar años asistiendo a culto y gracias a Dios por eso, buenas parras. Pero podemos llevar meses con los cuidados de Él y ya estamos productivos. Ya estamos diciéndole a otro, ay, encontré una gente tan linda, tan buena persona y hablan de Dios más bonito, camine y lo invito. Y llegan con un invitado. Y el hermano que viene y ha venido y conoce predicadores, ya ha estado en convenciones, campañas, encuentros, todo, no trae a nadie. No le testifica a nadie. El labrador, para participar de los frutos de la tierra, debe trabajar primero. ¿Estaremos dispuestos a permitir que el Señor nos use en su trabajo de cuidar la vid, cuidar su iglesia y ayudarla para que pueda ser productiva y quitar lo que sobra? Tendremos que pensar si nos vamos a dejar enredar o no, si vamos a luchar legítimamente o no. Es decisión nuestra, pero Él permite que su palabra humedezca y que el sol ponga productivo todo lo que logramos sacar del suelo. El que riega y el que planta no son nada. Lo importante es que Dios da el crecimiento. Dios los bendiga, hermanos.